vida diaria agarramos el metro, queremos medir esta distancia del frente de aquí, de este aula, de esta esquina hasta la otra. ¿Qué hacemos? Solamente comparamos, ¿no es cierto? Comparamos, comparar a este tipo de prácticas. Si nosotros utilizamos volúmenes, en este caso líquidos, ¿qué vamos a hacer con eso? También comparamos esos volúmenes. Si recordamos un poco los materiales de laboratorio que tenemos, a ver, interaccionaremos con ustedes. ¿Qué materiales del laboratorio conocen? De volúmenes. ¿Conocen un vaso de precipitados? Algunos. ¿Conocen una probeta? Una probeta con sus diferentes dimensiones en unidades que corresponden a volúmenes, los mililitros, centímetros cúbicos. Entonces, con estos materiales podemos nosotros comparar la cantidad de volumen. Cuando hablamos de densidad, la densidad vamos a indicar que es masa. A ver. Por ejemplo, la densidad es igual a la masa por volumen. Entonces, nosotros queremos determinar la densidad de una sustancia, necesariamente tenemos que pesar en una balanza. Por eso estamos hablando de medida. Una balanza, primero pasaremos por una. Ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar algún producto a una tienda donde venden toda clase de alimentos, quieres ir a comprar azúcar, por ejemplo, para que puedas comprar y pagarle, ¿qué hace la vendedora? Te lo pesa, ¿verdad? En un instrumento de medida que se llama, ¿cómo se llaman esos instrumentos de medida? Balanza, balanza. Ahí pesamos. De tal manera que vamos a obtener, suponiendo que está haciendo a comprar azúcar, entonces ahí vamos a tener una masa, medio kilogramo. Si es un medio kilogramo, ¿cuántos gramos tiene un medio? ¿De cuántos gramos estaríamos hablando? Un kilogramo. ¿Cuántos gramos tiene? Tiene mil gramos. Ahí está. Muy bien. Tenemos la masa. Volumen. A ver, queremos preparar con ese un refresco. Queremos preparar un refresco. Una limonada, cualquier otro refresco. Queremos preparar con ese 500 gramos, aproximadamente 500 gramos, aproximadamente imaginariamente ese 500 gramos. ¿Cuántos litros de agua endulzaría? Más o menos, aproximado. ¿Cuánto sería? 500. ¿Alguna vez han probado en un litro
cuántas cucharillas de azúcar podemos disolver. ¿Han hecho la prueba? Es una realidad eso. Entonces nosotros tenemos que entrar a estudiar la química, dándole el sentido, como lo que estamos indicando. Entonces, un volumen por lo menos de 500 es muy grande, macro, por lo menos esos 500 gramos tendría que por lo menos endulzar unos 5 litros aproximadamente. Estamos colocando aproximaciones, no estamos midiendo porque no estamos en el laboratorio. Para sacar una medida necesariamente tenemos que hacer los cálculos, medición en los instrumentos, que es la balanza, medición del volumen, que ya está determinado en los vasos de precipitados. Y aparte de eso, no siempre los vasos de precipitados. Tenemos en la casa materiales de medida del volumen. A ver, indíquenme ustedes qué materiales tienen en su casa. Una jarra de plástico, ¿verdad? Está determinadas las dimensiones volumétricas que son de 1 litro. Cuando yo estoy realizando una práctica, tendría que colocar 5 litros, ¿no es cierto? 5 litros, colocar en un balde, luego agregar la cantidad de azúcar y lo voy a endulzar. Bueno, ahí puedo agregar otros elementos más, como si quiero hacer un refresco de limón, tendría que colocarle al limón el jugo de limón, o dependiendo. Es una práctica diaria. Por tanto, la química, ¿qué nos dice? Que nosotros, al hacer estas prácticas en nuestras casas, somos químicos. ¿Qué nos falta? Nos falta acumular conocimientos, algunas palabras, algunos términos químicos que nos permitan definir la práctica en el laboratorio con estos conceptos químicos. De ahí, entonces, para nosotros, ¿qué es masa? Ayer hablábamos, ¿qué es masa? ¿Alguien podría recordarnos cómo definimos la masa? Señoritas, adelante. Exactamente, masa, que se encuentra en la materia, pero definimos como la cantidad de sustancia que está en un cuerpo. Entonces, hay cosas que tenemos que definir en forma correcta. Ya. Volumen. El volumen es una unidad que podemos nosotros determinar, y que esas unidades tienen también sus derivadas. Por ejemplo, el litro. Unidades derivadas del litro, ¿cuáles serían? Mililitros, centímetros cúbicos, que es igual. Además, decilitros, centilitros, megalitros, kilolitros. O sea que vamos a usar nosotros eso, ¿ya? Entonces, son ejemplos que estoy determinando para ver las mediciones. Los químicos frecuentemente realizamos mediciones que esas mediciones los vamos a utilizar en los cálculos químicos, en los problemas que se va a plantear, en los problemas que vamos a resolver. Además, tenemos que tomar en cuenta los instrumentos de medida, que son tan importantes. Estoy mostrándole uno más sencillo, que es la masa. En el laboratorio vamos a encontrar materiales volumétricos que están presentes ahí, como las pipetas, las buretas, que son graduadas.
tenemos el matraz volumétrico. El matraz, los matraces, por ejemplo, son, primero, el vaso de precipitado. Más o menos voy a tratar de dibujar así. Tiene una especie de punta. Es un vaso de precipitado, ¿ya? Podemos hacer una probeta que es milimetrada. Igual. Ya voy a tratar de aproximar el dibujo. Ya ahí tenemos en el laboratorio. ¿Ya? Entonces aquí tienen mediciones. Por ejemplo, vamos a encontrar sus divisiones a partir del 10, del 50, puede ser 100. Varía de acuerdo a, a la cantidad. Lo mismo, aquí tenemos también en este caso, este material, están divididas de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? Están graduadas. Luego tenemos el matraz en sus diferentes presentaciones, con una base de triángulo, así. Este es un matraz, estos son materiales de medida. También tiene medición, es decir, escalas. Luego tenemos otros materiales que se llama de cuello largo el balón. Un balón de base esférica y un balón de base plana. Estos generalmente son materiales que utilizamos en el laboratorio, ¿ya? Como pueden observar, eso lo teníamos acá, pero sin embargo, nuestro equipo no, no funciona. Están los dibujos ahí, pero aquí vamos a ver mejor. Entonces después de hacer este preámbulo de información sobre las mediciones, ya sabemos entonces el concepto de medición es comparar algo que queremos hacer con el patrón. El patrón, en este caso en longitud, estamos hablando que es el metro. El patrón en masa, estamos indicando que es un kilogramo. ¿Cuáles son los instrumentos de medición? Ustedes han dicho que es la balanza. ¿Qué más? La balanza electrónica en laboratorio. Y en la vida real, ¿qué tipo de balanza utilizamos? El mismo, ¿no? Por ejemplo, la romanilla que utilizan las caseritas en el mercado no es igual a la balanza electrónica. Esas balanzas que utilizan las caseritas, por ejemplo, varían por el uso diario hasta inclusive la elongación de su resorte hacia jalar y siguen pesando, que es 1 kilogramo. Si tú pesas con una romanilla nueva, te falta unos miligramos. ¿Qué sucede? No es correcta el peso. El peso debería ser correcto. Muy bien, vamos a ir viendo ahora unidades del sistema internacional como su título. Ya todo esto les voy a ir. Estoy elaborando ya el dosiercito y les voy a indicar de qué fotocopiadoras se van a comprar. Como mañana es feriado, hasta el sábado yo creo ya lo voy a tener. El día lunes ya pueden pasar a adquirirlas. Y entonces, en base a eso, vamos a ir avanzando. Como ahora, si no da, digamos,
este equipo, pero que me salga la voz afuera, entonces vamos a ir haciendo suficiente la pizarra que nos va a ayudar para resolver problemas de estequiometría especialmente. Ahí es la base fundamental de estequiometría, donde tenemos que determinar cálculos volumétricos, cálculos gravimétricos, donde tenemos que utilizar los moles, los gramos, conversión de unidades. O sea, se refiere a lo que yo estoy entrando ahora, estamos hablando de conversión de unidades, cómo vamos a realizar, cómo vamos a hacer nuestros cálculos para eso, ¿ya? Entonces, como subtítulo que tenemos ahí, como un subtema, unidades del sistema internacional. Unidades del sistema internacional. Entonces, yo lo voy a abreviar. Unidades del sistema internacional. Durante muchos años, los científicos registraron las mediciones en unidades métricas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Solamente era relación de números decimales. En este caso, tomando en cuenta las potencias de 10. Sin embargo, en el año 1960, que es la Conferencia General de Pesas y Medidas, que está en estas oficinas, se encuentra en Francia, donde el sistema internacional de unidades se ha determinado el uso para todo el mundo. Por eso nosotros no podemos cambiar esas unidades. Nosotros no podemos sustituir con otras, porque eso ya viene a nivel internacional en el uso, ya sea aquí en Bolivia, en Norteamérica, en todo el mundo utilizamos estas unidades, que con la diferencia de otros sistemas que hay, el sistema MKS, el sistema CGesimal, el sistema inglés, seguramente en física deben recordar en la secundaria. Pero sin embargo, lo más usual es el sistema internacional. Cuando hablamos del sistema MKS, y estamos hablando del sistema CGS y del sistema inglés, bueno, nosotros no somos ingleses, pero sin embargo tendríamos que conocer algo. Cuando hablamos del sistema MKS, estamos hablando, el M significa metro, y la K kilogramos, la S segundos, MKS. Generalmente si les indica aplicar el resultado en el sistema MKS, entonces ustedes tendrían que hacer los cálculos para obtener en el sistema MKS. Si les dice, a ver, calcular un problema y hallar el resultado en unidades de CGS, entonces significa que estamos hablando de centímetro, gramos y segundo. Luego inglés, ¿no es cierto? El pie, pulgadas, son unidades inglesas. Hay tablas donde se encuentran estas unidades. En la diapositiva tenemos
una tabla del sistema internacional, tomando en cuenta las 7 unidades fundamentales del sistema internacional. Dentro de ellas los voy a mencionar. Primero es la longitud, masa, la longitud. El nombre de la unidad es el metro y su símbolo es M. Ya aquí voy a utilizar este. Entonces vamos a cantidad básica. Aquí vamos a anotar cantidad básica. ¿Qué estamos? No, ya deberíamos acabar este tema. Cantidad básica. Luego tenemos el nombre de la unidad. Voy a abreviar yo, unidad. Finalmente vamos a tener el símbolo. Cuando hablamos de cantidad básica, estoy hablando de la longitud, una N. Yo lo voy a hacer, ustedes pueden anotar. Su unidad es el metro. Esto ya conocen ustedes. Pero sin embargo no es necesario a veces tener que repetir. Metro N. M minúsculo. Luego vamos a tener la masa. Masa, su unidad es el kilogramo. kg. Y por otro lado, tiempo. Bueno, T directamente, ¿no? Entonces vamos a tener su unidad es el segundo. Abreviamos solamente S. Por otro lado, vamos a tener la corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Ya? Voy a abreviar. Corriente eléctrica. La unidad es el ampere. La unidad es el ampere y se simboliza con la letra A. También tenemos otra que es la temperatura. Temperatura. La temperatura tiene la unidad el Kelvin. Kelvin. Esto tenemos que usar bastante cuando llega en los temas que corresponde en los gases, donde vamos a aplicar todas las leyes de los gases, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, etcétera, ¿no es cierto? Y simbolizamos con una K. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. En este caso, la cantidad de sustancia, su unidad es el mol. Y abreviamos, en este caso, simplemente repetimos la unidad. Intensidad luminosa. Intensidad luminosa. Tenemos otra, que su unidad es la candela. Candela. Y de la candela, su abreviación es CD. Alguna vez me dicen, es la abreviación del elemento cadmio. Bueno, esta es la tabla que corresponde al sistema internacional. Y de esta se derivan las otras unidades que lo vamos a manejar.
y luego vamos a entrar a hacer los ejercicios respectivos. Luego vamos a encontrar otra tabla que se llama prefijos. Prefijos usados con las unidades del sistema internacional. Estos prefijos generalmente nos pueden dar cantidades enormes que vamos a utilizar aquí. Son, por ejemplo, les voy a mencionar, no voy a escribir porque mi pizarra es tan pequeño que me voy a pasar escribiendo. Tendríamos estos prefijos en una tabla ubicada primero, como anotaré esta parte para que puedan ubicarse ustedes. En esta parte de la tabla están los prefijos, ¿ya? Y eso con el textito que van a tener ustedes se van a ubicar. Prefijos, aquí llamamos prefijos. Luego vamos a tener el símbolo. El símbolo. De este símbolo vamos a tener el significado. Significado. Y al final tenemos el ejemplo. Ya. Prefijos. Los prefijos más usados, vamos a comenzar por una que es más grande. Tera. Se llama tera. Tera. Se simboliza con una T. ¿Ya? Con una T. Significa que tiene una cantidad enorme de ceros. Aproximadamente, si contamos, vamos a tener 12 ceros, escribiendo aquí, si yo quisiera escribir el terámetro, sería pues escribir enorme, pero lo voy a simplificar. Significa que es 10 elevado a la 12. Ya está el significado. Entonces, en el ejemplo vamos a decir que un terámetro, le voy a aumentar la m. En un terámetro tiene 1 por 10 elevado a la 12. Si estoy hablando en longitud, se llamará metros. Terámetros, metros. Voy a colocar un par de esos, luego los más pequeños, no voy a escribir todo, como ejemplo solamente, ¿ya? Porque si lo voy a escribir nos vamos a pasar con eso. Luego hay otro que es el giga. Giga. Se escribe como giga. Giga. Ahí tenemos. Lo mismo. Esto indica 10 elevado a la novena. 9. Quiere decir que tiene 9 ceros. Ejemplo, ¿cómo podemos escribir? Estamos todavía en la magnitud de longitud. Entonces voy a decir, para convertir un gigámetro, estoy hablando metro, equivale a 1 por 10 elevado a la novena metros. Seguramente van a hacer en física también. Yo solamente para hacer las conversiones, ¿ya? Luego, a ver, vamos a ver otro. El mega. Mega. Ya voy a usar mega. Mega. Entonces, mega voy a abreviar con una M mayúscula. Esto equivale a 10 elevado a la sexta. Elevado a la potencia 6. Ahora, quiero realizar una conversión. Necesariamente tengo que hablar de que un mega, ¿en qué magnitud estoy? Estoy en
en longitud. Entonces esto va a ser igual elevado a la sexta. Sexta metros. Ahí tenemos. Ahora, unidades pequeñas, cuando hablamos del décimo, centésimo, milésimo, deci. Deci abreviamos con una letra minúscula inicial de la misma unidad. Significa que tiene 10 elevado a menos 1. ¿Eso qué significa en letras? Sería 0,1, ¿no es cierto? Entonces, 10 elevado a menos 1. Entonces, queremos dar un ejemplo. Si estamos en metro, un decímetro, aumento decímetro. Voy a colocar 10 elevado a menos 1 metro. Y a ver, un último, el milímetro más, para que puedan ustedes ubicarse. Milímetro, mili, solamente coloco mili, no puedo colocar más. Entonces, su abreviación sería M, ¿no es cierto? Entonces, esto equivale a 10 elevado a menos, a ver, mili, equivale a 10 elevado a menos 3. 3. Y aquí vamos a indicar para una conversión 10 elevado a menos 10 elevado a menos 3. ¿3 qué? Metros. Listo. Finalmente, que utilizamos mucho esto que es del micro, siempre estamos con estas unidades más usuales. Micro es como una U pequeña, que es 10 elevado a menos 6. Entonces, para una conversión, una micra, entonces tengo que decir una micra. Si es longitud, estoy hablando de metro. 10 elevado a menos 6 metros. Ahí tenemos. Muy bien, esto es en longitud. Ahora quiero expresar en masa, kilogramos. ¿Qué debo hacer? El prefijo va a continuar. Terámetro, gigámetro, megámetro, decímetro, milímetro, hay muchos más. Los símbolos exactamente. ¿Dónde va a variar? En el ejemplo cuando nosotros a ver, por ejemplo, voy a poner aquí. Esto es en longitud, voy a hacer más. Si adelante. A ver, ya, sí. No, no, peor todavía. Sí, 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 la grabación no es posible. Sí, ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo siguiente. Sí, adelante, dígame. No, García Torrico José, dígame. Allá.
Ya, vamos a continuar. Cuando se trata de masa, entonces yo le colocaré aquí G, G, G le voy a colocar aquí. Aquí, entonces, en este caso estoy expresando un teragramo. ¿A cuántos gramos equivale? 1 por 10 elevado a la 12 gramos. Quiero convertir en masa aplicando estos prefijos. Entonces, yo lo único que voy a hacer es borrar todos estos metros que acompañan a las letras que son los prefijos. Los voy a colocar. Les voy a colocar gramos. Ya, ahora sí. Gigagramos equivale a 9 gramos. Megagramos equivale a 10 a la sexta gramos. Decigramos equivale a 10 elevado a menos 1 gramo. ¿Qué más hemos puesto aquí? Esto era, pues, no era sino era mil. Esperen un ratito, por favor. Aquí era 1000. 1000. Aquí le vamos a añadir la G, es miligramos. 10 elevado a menos 3 gramos. Luego aquí tenemos el micro. 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 Lo voy a dibujar más bonito. Y ahí tenemos micro. Equivale, en este caso, le voy a aumentar una G, microgramos, a 10 elevado a menos 6 gramos. Entonces nosotros podemos utilizar estos prefijos utilizando las diferentes magnitudes. Si quiero en el tiempo lo cambio igual, le coloco terasegundos, megasegundos, decímetros de segundo, centímetros de segundo, milésimas de segundo, microsegundos, nanosegundos, picosegundos, hay todavía cualquier cantidad de prefijos. Entonces no tienen que extrañarse, decir, ¿qué unidades son estas? Si no son unidades que conocemos, solamente que no lo hemos aplicado. Entonces tenemos esto en la diapositiva, tienen en el texto, en el dossier, estas tablitas. Entonces con esas tablas pueden usar, inclusive hay también tablas, creo en las librerías a venta libre, ¿no? Pero de todas esas magnitudes, es decir, los prefijos, los más importantes. En laboratorio estamos con el micro, con el mili, con el deci, centi, etc. Luego estamos con el metro, en masa estamos con gramos, kilogramos, miligramos, moles, hasta ahí. Son esas unidades que se manejan más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? Estamos avanzando un poco. Pero de todas maneras, es importante de que vayan tomando en cuenta esto. Por ahí en un problema les dice convertir 20 miligramos a gigagramos. A ver, vamos a hacer eso. Lo voy a borrar. Convertir. Entonces vamos a realizar convertir 20 miligramos, iremos con más sencillo, a gramos. Kilogramos, ¿no? Ya, ahí tenemos. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, no estamos con la diapositiva, ¿no? Bien, estos prefijos que corresponden como derivados de las magnitudes, generalmente
usamos en la masa, en los problemas gravimétricos de masa, mol, molécula, en las partículas, todos en masa. Y el peso. Masa y peso son tan usuales en la química moderna o en la química actual. Relacionamos con la vida real. En algún momento les había indicado, esto es ciencia, pero ciencia pura como tal. ¿Cómo relacionamos en nuestra vida? ¿O no hay una relación? ¿En qué cosas, en qué actividades ustedes relacionan estas unidades? A ver, Francisco, digan algunos ejemplos. ¿Dónde han visto su aplicación? Porque tenemos que, ya les había dicho en la anterior clase, tenemos que darle sentido al aprendizaje y para su interacción, aplicación en nuestra cotidianidad. ¿Dónde creen? ¿Alguna vez han hecho ustedes una torta? ¿O no han hecho una torta? ¿Alguna vez han utilizado unidades de medida? No es que alguna vez sí se usa. A ver, señor, ¿quién sabe hacer todo? ¿Cuáles son los requisitos? Es decir, ¿cuáles son toda esa lista de materiales para poder hacer una riquísima torta? ¿Qué unidades han utilizado? ¿A una balanza de romana? ¿Han utilizado un volumen de un balde? ¿Cómo es el asunto? Cuando les dice coloque tanta cantidad de cucharada, ¿a qué se refiere la cucharada? Una cucharada, si alguna vez han visto en el TikTok, dice preparar esta medicina que sirve, que es bien para los pulmones, utilice 5 cucharadas de miel, utilice una planta medicinal que es la huirahuira, dice, entonces haga una infusión, haga una mezcla y luego vea que le va a aliviar, que son los similares que tenemos en la venta, en la farmacia, que son los, ¿cómo se llaman? Hasta los bicarbonatos, los polvos de bicarbonato, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes? Los relacionamos. Al decir cucharada, ¿a qué se refiere, señorita? ¿A la cuchara que utilizamos para comer? ¿O a quién se refiere? Una cucharada, cuando no es la cuchara. Inclusive hay inclusive materiales de medición para repostería, que son de plástico, hasta de 1 gramo, 5 gramos, 10 gramos. ¿No es cierto? Eso utiliza. Es parte de la actividad de medir. ¿Quién no o quién compra sin la aplicación de medidas? Cuando vas a comprarte al mercado, señorita ropa, ¿qué unidades de medida utilizas? Talla, muy bien. ¿Y la talla qué magnitud fundamental utilizas? ¿Con qué unidad fundamental podemos determinar la talla? ¿Con el volumen? ¿Con la balanza? ¿Con qué? ¿No es cierto? ¿Quieres saber tu talla, tu estatura? ¿Alguna vez han ido al hospital? O en sus colegios, creo que el profesor de educación física tiene ahí un tablero de medidas y les hacen parar ahí cuánto de talla tienes, estatura. ¿Qué otros datos más implica la aplicación de la química?
Por eso dice la ciencia, quienes saben cocinar están considerados como científicos. Eso dice la teoría. Yo creo que sí. ¿Quién no sabe cocinar? A ver, la pregunta, a ver, yo. Hay dos puestos de dos caseritas que hay, que tienen puesto lado a lado. Ya os separado de una distancia de 10 metros. Y a una de las caseritas se les acerca la mayor cantidad de gente y a la otra, al otro no, muy poco. Están cocinando los mismos productos. ¿Cuál es la razón de que a la otra caserita se vaya yendo mayor cantidad de gente y al otro no? El laboratorio de la química, de la preparación de ese producto está mal. ¿O qué está pasando? ¿O no utiliza correctamente las mediciones? ¿O no manipula correctamente? ¿Cuáles serían las razones jóvenes, según ustedes? Porque no nos olvidemos de cocinar, de hacer la comida. Hoy en día es la empresa más requerida en el mundo. Quien sabe cocinar se hace dinero en economía, pero no cualquiera puede cocinar. Eso sí, no cualquiera. O es que todos pueden cocinar. Sí, yo cocino, pero mal. Me dice que sí, no, ¿qué ha pasado? Aquí le falta esto, le falta otro. Posible, posible. Por eso digo, no cualquiera. ¿A qué se debe? Señoritas, ustedes que son personas que cultivan el arte de la comida. Los hombres también. Los hombres cuando cocinan hacen. Alguna vez he escuchado decir, hacen mejor que nosotros. ¿A qué se debe eso? Química. ¿A qué se refiere eso? Química. Ayer hablamos de materia y energía. A la energía del ser humano. El ser humano cuando quiere hacer algo, si lo haces de corazón, te sale bien. Pero si lo haces manipulando nomás para ver qué importa, yo cumplo con eso y se acabó, sale mal. Pero es una persona afectiva de corazón, excelentes amistades. ¿A quiénes ustedes van a encontrarse? ¿Sí? Entonces, muy importante la aplicación de la química, por eso les digo, hay que estudiarle con sentido, sentido, análisis, todo aquello. Muy bien, masa. La masa, entonces, recordando, es una medición de la cantidad de materia en un objeto. Y el peso en el sentido técnico es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. ¿Quién determina la gravedad? ¿Cómo supieron de la gravedad? ¿Producto de qué? Solo la historia lo dice de que un día un científico estaba debajo del árbol y observó caer debajo de un árbol de una manzana y observó caer una manzana. Su pregunta fue, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó esa manzana? ¿Qué podrían decir ustedes? Estaba maduro, ¿cierto? Y como estaba maduro tenía que caerse y, bueno, ir a la basura. ¿O por qué? Por su peso, por la atracción de la gravedad. Muy bien, seguimos. Ya, a ver, un ejemplo.
En la superficie de la Luna, ya, la masa de la manzana es constante y no depende de su ubicación. En tanto que el peso sí. Por ejemplo, en la superficie de la Luna, la manzana pesaría apenas una sexta parte de lo que pesa en la Tierra, ya que la gravedad lunar equivale a un sexto de la terrestre. Por tanto, la menor gravedad de la Luna permitió que los astronautas saltaran sin dificultad en su superficie. Pese a los volúmenes, a los voluminosos trajes y equipos que utilizan estos astronautas, los químicos se interesan principalmente en la masa, que puede determinarse con facilidad con una balanza. Eso ya hemos hablado bastante. Por extraño que parezca, el proceso de medir la masa se llama pesar. Volumen. Volumen. En el sistema internacional, el volumen es el metro cúbico. La unidad derivada del sistema internacional, tenemos los centímetros, los Lisa, decímetros. su pantalla está negra. Allá, un ratito. Ya hablamos del volumen. Volumen. ¿Ya? Volumen. En el sistema internacional es el metro. Generalmente los químicos, los científicos utilizan los volúmenes más pequeños, como por ejemplo el centímetro cúbico, o también otros escriben cc. Tenemos también el decímetro cúbico, decímetro cúbico, ¿cierto? Y podemos utilizar también los micrómetros cúbicos, podemos utilizar megámetros cúbicos. Jóvenes. Claro que sí, ¿por qué no podemos usarlas? Pero no son tan usuales. Por eso el volumen, a ver, voy a dibujar aquí voy a tratar de dibujar un cubo. Un cubo. ¿Un cubo cuántos lados tiene, señoritas? ¿Seguro? No soy tan dibujante, pero voy a tratar de... Ya, ahí está un cubo. Ya tenemos un cubo de, ¿de cuántas caras? De 6 caras, ¿verdad? Por tanto, vamos a indicar un volumen del cubo, vamos a indicar que tiene 1000. Vamos a indicar el volumen del cubo. Ya, lo estamos adaptando a esta nueva forma de presentación. 1000 centímetros cúbicos. También puede tener 1000 ml. ¿Ya? O un decímetro, decímetro
Todo esto equivale a un litro. Bien, la siguiente diapositiva. Densidad. Ya, entonces, antes de pasar a esto. El cubo es una figura. A ver, ¿qué tipo de figura es el cubo? ¿Es una figura plana? ¿Es una figura geométrica? ¿O qué es? ¿O es un cuerpo? Es un cuerpo. Muy bien, es un cuerpo. Al ser un cuerpo, es una figura geométrica. ¿Podemos construir el cubo o no? Pero claro que sí, en la práctica. ¿Pueden tener dimensiones iguales? Sí. Alguna vez el cubo representamos en los enlaces iónicos o representamos en los enlaces de fuerza Van der Waals, ¿cierto? Muy bien. Con esta información pasamos a estudiar la densidad. La densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Por tanto, la densidad es como esta letra, ρ, del griego ρ, o podemos utilizar también la densidad de la letra D, cualesquiera de los dos, depende de los autores. Hay autores que utilizan esta otra que es la letra ρ. Luego tenemos la masa y el volumen. Por tanto, ¿qué vamos a decir entonces? ¿Cuál es la unidad, en este caso, unidad de esta densidad? En el sistema internacional, la masa en qué sería kilogramos, volumen en litros. Y en micro utilizamos el densidad gramos sobre mililitros. O pues otros utilizan como centímetro cúbico o cc, dependiendo el operador, pero que exprese el sentido. ¿Ya? Muy bien. Por un lado, voy a dar lectura de algunas densidades que están ya hechas en las tablas, ¿no? Eso nosotros no vamos a determinar, ya está determinada a nivel internacional, ya lo usan todos los científicos, ya lo han determinado, han calculado, lo han hecho todo. Nosotros solamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar en nuestras operaciones o cálculos estequiométricos. Por ejemplo, voy a indicar aquí un par de ejemplitos que voy a colocar. Voy a borrar esto, ¿ya? Densidad de algunas sustancias. Aquí. A ver, mejor haremos lo siguiente. Densidad de algunas sustancias. Esto generalmente ya está determinado a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya los científicos ya lo han determinado a esa temperatura. Es como decir nosotros a la densidad del agua a la temperatura de 4 grados centígrados equivale a 1 gramo por
mililitros. ¿Eso qué quiere decir? En 1 mililitro hay 1 gramo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la física, ¿cómo analizamos esto? En 1 gramo, mejor dicho, en un volumen de 1 mililitro hay 1 gramo. Que la densidad del agua tiene. Muy bien. A ver, vamos a hablar de la sustancia que es el aire. Aire. Ya voy a dar un par de ejemplos solamente porque hay un montón, no voy a escribir, sino me voy a pasar toda la tarde. Equivale, por ejemplo, a 0,01 gramo por centímetro cúbico. Eso nos dice. El agua. El agua, ¿cuánto es su densidad, jóvenes? Aquí está. 1 gramo por centímetro cúbico o mililitro. Luego tenemos de la sal de mesa. Sal de mesa. La densidad del cloruro de sodio es 2,2 gramos por centímetro cúbico. Entonces estoy haciendo algunos, anotando. Tenemos ahí del grafito, tenemos del aluminio, del diamante, del hierro, del oro, del osmio. Entonces, ¿qué estamos aquí refrescando el conocimiento, haciendo de que las densidades tienen unidades que son el gramo, el mililitro, puede ser el centímetro cúbico. Tienen un valor determinado a una temperatura de 25 grados centígrados. Muy bien. A ver, vamos a hacer un par de ejercicios. A ver, tengo un tipo para refrescar. A ver, convertir 8 metros, 8 metros a centímetros. 8 metros a centímetros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que partir de metros y llegar a centímetros. Entonces, tenemos que representar un factor. Ese factor va a ser lo siguiente. Voy a indicar 1 metro. ¿Cuántos centímetros tiene? 100, escrito en notación científica. 100 centímetros. Expresado en notación científica es 10 elevado al cuadrado. Después vamos a entrar a eso ya. Centímetros. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Aquí tenemos 8 metros por, presentamos el factor de conversión. Este factor de conversión que he puesto aquí, que es 1 igual, en forma vertical puedo colocar así. A esto llamamos factor de conversión. 100 centímetros. Puede ser así o puede ser también 100 centímetros equivale a 1 metro. Cualesquiera de las dos. O directamente como esta que está aquí.
utilizamos. A esto llamamos factor. Factor de conversión. Entonces, siempre en las conversiones utilizamos este factor. Entonces, voy a colocar aquí cuál de estos dos voy a escribir, cuál de estas dos expresiones que tengo aquí. ¿Ya Sora, compañero? ¿Arriba? Ya. Ya, gracias por recordar. Estito, termino. Entonces, ¿cuál de estas dos expresiones escribo? ¿El 1 o el 2? El 2. Entonces, escribo, aquí le voy a escribir 1 metro equivale a 100 centímetros. De tal manera que voy a ir simplificando y voy a obtener el resultado. 8 por 100, 800. ¿Qué unidad me queda? Centímetros. Si voy a aplicar la notación científica de expresiones que miden las cantidades grandes y pequeñas, entonces colocaré 8 por 10 elevado, aquí hay 2 ser, 1, 2, entonces escribo 2 centímetros. Entonces mi resultado sería este. ¿No es cierto? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, de esta manera vamos a ir haciendo. Por ejemplo, a ver, esto más me dice hacer 10 kilogramos a miligramos. A miligramos. Listo. Entonces, ¿qué debo hacer? Un ejemplo 2. Entonces, voy a colocar factores de conversión primero, ¿no es cierto? Entonces, comienzo de aquí. Del 10 debo llegar de kilogramos a miligramos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que debo escribir esto, 10 kilogramos, debo buscar mis factores de conversión. ¿Cuáles van a ser mis factores de conversión? Voy a escribir aquí, 1 kilogramo equivale a ¿cuántos gramos? 1000 gramos. Un factor de conversión. Otro factor de conversión. 1 gramo. ¿Cuántos miligramos tiene? Tiene 1000 miligramos. Muy bien, ahí tenemos. ¿Cómo voy a escribir en esta primera parte? Con esto estoy. Con esta parte. Lo voy a volcar, lo coloco tal como está, lo voy a trasladar aquí. ¿Qué va a suceder? Esto lo voy a volcar, le voy a colocar el 1000 arriba y el kilogramo abajo. Entonces, aquí en el denominador va a estar el kilogramo y aquí va a estar el 1000 gramos. Listo, ahí está un factor de conversión. Siguiente, por multiplico. ¿Cuál escribo? Quiero simplificar tal como está este. Tal como está traslado o debo volcar. ¿Cómo sería? Tal como está. Entonces voy a ver, trataré de darme espacio para terminar. Entonces voy a colocar aquí, tal como está, indico 1 gramo equivale a 1000 mili. ¿Seguro? Ustedes me han dicho tal como está. ¿Da o no da? ¿Puedo simplificar o no puedo simplificar? No se puede. Entonces tengo que yo verificar esos jovencitos. No es nomás colocar. Entonces lo voy a volcar indicando que 1 gramo hace 1000. ¿1000 qué? Miligramos. Listo. Simplifico kilogramo con kilogramos, gramos con gramos.
Y hasta aquí el resultado en miligramos, lo que me interesa. Ahora, esto es cálculo matemático. El cálculo matemático ya depende de ustedes. Ustedes tienen que tener su calculadora y en eso operan. Si lo hacen bien, manejan bien, tus resultados serán correctos. No manejan bien la calculadora, ya escapa, digamos, al control. Bien, jovencitos, hasta aquí hemos llegado. Tal vez teníamos que avanzar más por este problema, pero sin embargo, mil disculpas, jóvenes. Ya la próxima vamos a tener que un poquito arrancar más. ¿Ya? Ahí quedamos, jovencitos. Muchísimas gracias por su atención y por la espera. Les pido muchas gracias. No ha sido la intención de querer retrasarnos, sino que la máquina no ha respondido. Pero de todas maneras, hemos dado solución de otra manera. No hay otra, pero hay que darle solución. ¿Cierto, Junior? Sí, listo. Gracias, jovencitos. Mister, Sí, eh, ahí quedamos. nuestro examen del primer parcial, ¿hasta qué tema va a ser? Les voy a enviar les voy a enviar el contenido. Ya estoy preparando un dosiercito y en base a eso, con el contenido más, les voy a enviar hasta fin de semana qué temas más para que puedan ir adelantándose. ¿Está claro, jovencitos? Licenciado, una pregunta. Y adelante. Del libro que nos dijo en en las primeras diapositivas que nos recomendaba, ¿qué edición debemos leer, licenciado? El Porque primer, hay dos este, ediciones. no, no, el autor que estoy utilizando. Bueno, hay tres libros que vamos a utilizar. Uno de Witte. Ya todo eso les voy a mandar, jóvenes, para que puedan ver ustedes, descargarse todo. ¿Ya? Ya, listo. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya.